Muy buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar sobre coagulopatías adquiridas. Mi nombre es Neri Valdés, interna del Hospital Regional de Rancagua. Nuestra ruta de navegación, vamos a hablar de las generalidades, de la coagulación intravascular diseminada, que es de las más frecuentes de las coagulopatías adquiridas, alteraciones de la síntesis de factores dependientes de la vitamina K, inhibidores adquiridos de la coagulación, deficiencias complejas de la hemostasia y finalmente conclusiones. Entonces, ¿qué son las coagulopatías? Es un grupo heterogéneo de enfermedades que son producidas por alteraciones de las proteínas plasmáticas de la hemostasia primaria, de la coagulación o de la fibrinólisis, y estas pueden funcionar deficientemente o en exceso. Deficientemente, mostrándonos clínicamente una hemorragia, o en exceso, una trombosis. Las coagulopatías adquiridas son un proceso muy frecuente en nuestra práctica clínica y en general son secundarias a una serie de enfermedades sistémicas que alteran algún nivel de la hemostasia, y la mayoría de las veces son resultado del consumo de los factores de coagulación, del defecto en la síntesis de esto o como resultado de la presencia de anticoagulantes circulantes o de fármacos que alteran la coagulación. Entonces, partamos con la primera, que es la coagulación intravascular diseminada. Entonces, ¿qué es la coagulación intravascular diseminada? Es un síndrome trombohemorrágico que se produce como resultado de una activación excesiva del sistema de la coagulación y alteraciones de la fibrinólisis, y que conlleva el depósito masivo de fibrina en la microcirculación y por tanto daño orgánico. Se produce como consecuencia de una activación excesiva del mecanismo hemostático, de la incapacidad de los inhibidores fisiológicos para neutralizar la coagulación y de la inhibición de la fibrinólisis mediada por el inhibidor del activador del plasminógeno de tipo endotelial. La consecuencia es el depósito patológico de fibrina en la microcirculación, lo que va a causar una isquemia tisular y contribuir al desarrollo del fallo multiorgánico. Los glóbulos rojos que van a estar pasando por estos vasos sanguíneos van a quedar atrapados entre las mallas de la fibrina, lo que va a conllevar a que sufran una ruptura mecánica, favoreciendo así el desarrollo de una anemia hemolítica microangiopática. En las fases consecutivas, el exceso de trombina y con su posterior depósito de fibrina promueve la agregación plaquetaria y el consumo de los factores de la coagulación. Además que la excesiva producción de plasmina en respuesta a la microtrombosis intravascular generalizada degrada el fibrinógeno y la fibrina, introduciendo la generación de productos de degradación. La hiperfibrinólisis, sumado al consumo de los factores, va a favorecer la aparición de hemorragias que tiene este síndrome. Es importante enfatizar que no es una enfermedad, sino que es un síndrome secundario a una variedad de procesos patológicos de los que vamos a hablar a continuación. Entonces, ¿cuáles son las causas? Son muy diversas las que pueden producir la coagulación intravascular diseminada, entre las que se incluye infecciones, traumas graves, neoplasias, complicaciones obstétricas y situaciones caracterizadas por la destrucción tisular con la liberación del factor tisular y de diversas citoquinas. Dentro de las infecciones tenemos que saber que cualquier microorganismo puede potencialmente causar un cuadro de estos, y de hecho la sepsis grave se complica con una coagulación intravascular diseminada en un 35% de los casos. Los componentes de numerosos gérmenes activan citoquinas como factor de necrosis tumoral e interleuquina 6, lo que va a inducir una respuesta inflamatoria que va a desencadenar la coagulación y agrava mucho más la coagulación intravascular diseminada. Y es característica de la sepsia asociada a la coagulación intravascular diseminada la presencia de áreas de necrosis e infartos en la microcirculación de la piel. También tenemos los traumas, que en general los traumas graves se asocian frecuentemente con la CID, ya que hay liberación del factor tisular por el tejido lesionado, y la presencia de este en la circulación va a desencadenar la activación de la coagulación. La magnitud de la lesión en combinación con los defectos del sistema hemostático son los factores predictivos desfavorables de estos cuadros en los traumatismos, y también saber que frecuentemente el politraumatismo se va a asociar a un estado de shock, a una hipoperfusión y una acidosis que van a agravar finalmente la coagulación intravascular diseminada. También las neoplasias, en general los tumores sólidos, en especial los adenocarcinomas metastásicos y los tumores hematológicos, o sea, los cánceres hematológicos, se asocian con coagulación intravascular diseminada.
La expresión del factor tisular por células tumorales se implica en el desarrollo del síndrome y este se asocia a neoplasias de carácter crónico, el que se asocia a las neoplasias, con predominio de la trombosis sobre la hemorragia como forma de presentación, siendo característico el síndrome de Trousseau, donde vamos a tener una coagulación intravascular diseminada crónica, compensada, y trombosis venosa asociada a los adenocarcinomas, por ejemplo. No obstante, la hemorragia puede estar presente como una consecuencia de la lisis tumoral secundaria a la quimioterapia. Una situación especial es la leucemia promielocítica aguda, en la que se produce un estado de hiperfibrinólisis asociado a activación de la coagulación. El tratamiento de el ácido transretinoico, y este induce la diferenciación de las células tumorales y mejora la coagulación intravascular diseminada. Y otra de las etiologías que puede tener el CID son las complicaciones obstétricas, como por ejemplo el embolismo del líquido amniótico, la placenta previa, el abruptio placentae y el óbito fetal retenido puede causar una activación de la coagulación que va a desencadenar una coagulación intravascular diseminada en más del 50% de las pacientes. Y el factor tisular procedente del feto muerto retenido u originado en la placenta puede penetrar la circulación materna y provocar una coagulación intravascular diseminada. El cuadro puede ser muy grave, pero en general es de corta duración si se corrige completamente la complicación obstétrica, ya que se trata de pacientes sin alteraciones previas de la coagulación. Entonces, en cuanto a las formas de presentación, una aproximación práctica de la coagulación intravascular diseminada se basa en categorizar el cuadro clínico dependiendo de su progresión, ya sea aguda o crónica. Por ejemplo, tenemos en las agudas la sepsis bacteriana y el politraumatismo, y en las crónicas el óbito fetal retenido, el aneurisma de aorta abdominal o el síndrome de Trousseau. Otra es categorizarla también sobre la extensión, si es localizada o sistémica. Localizadas también tenemos la aneurisma de aorta abdominal y el abruptio placentae, y sistémica la sepsis y las quemaduras. Y también, de acuerdo a sus manifestaciones, si tiene trombosis o hemorragia. En las con predominio de trombosis vamos a tener el síndrome de Trousseau, y en las de hemorragias las reacciones hemolíticas transfusionales y la leucemia promielocítica. ¿Cómo se hace el diagnóstico? En general, se basa preferentemente en el cuadro clínico, considerando la historia clínica y los factores desencadenantes, y se completa con un estudio analítico en el que se emplean pruebas específicas de laboratorio. Las pruebas de laboratorio, en general no existe una prueba analítica que sea suficientemente sensible o específica de la coagulación intravascular diseminada, pero sí la combinación de una serie de análisis puede ser suficiente para establecer el diagnóstico. Y en base a estas pruebas se puede establecer si es que existe probabilidad o certeza de que estamos frente a una coagulación intravascular diseminada. Estos exámenes son, primero, el recuento de plaquetas, donde vamos a tener una trombocitopenia moderada, o sea, de 50.000 a 100.000 plaquetas por milímetro cúbico, y esta es característica del CID, pero no es sensible ni específica. Los tiempos de coagulación, ya que el consumo de los factores de coagulación va a llevar a un alargamiento del tiempo de protrombina y de tromboplastina parcial activado en un 50-75% de los casos. La concentración del fibrinógeno, que en el 70 al 80% de los pacientes con coagulación intravascular diseminada el tiempo de trombina se encuentra prolongado como consecuencia de un descenso del fibrinógeno y un incremento de los productos de degradación del fibrinógeno. Y la concentración del fibrinógeno puede descender a valores inferiores a 50 miligramos por decilitro, lo que condiciona un aumento de las hemorragias. Sin embargo, su determinación aislada no es específica de coagulación intravascular diseminada, ya que también el fibrinógeno es un reactante de fase aguda, por lo que puede estar aliado en otras enfermedades como consecuencia de otras patologías. Los productos de degradación del fibrinógeno y el dímero D, en general, la detección de los niveles elevados de esto confirma una situación de hiperfibrinólisis debido a la generación de plasmina, y estas pruebas son sensibles ya que su presencia se observa en un 95% de la coagulación intravascular diseminada. El incremento del dímero D refleja productos de degradación de la fibrina, siendo altamente sugestivos de coagulación intravascular diseminada.
la combinación de los productos de degradación del fibrinógeno y el dímero D en un paciente con sospecha clínica es casi un 100% específico de este síndrome. También tenemos la morfología en sangre periférica, en el que el frote de sangre periférica puede mostrar la presencia de hematíes fragmentados o esquistocitos en aproximadamente el 50% de estos casos. Y el grado de microangiopatía es menos intenso que el que se observa en la púrpura trombótica trombocitopénico, y en pacientes con sepsis suele ser característica la vacuolización de los leucocitos polimorfonucleares. Y tenemos otras pruebas como la protrombina o la proteína C, que son técnicamente mucho más complejas y por tanto de menor aplicación en la práctica clínica. Es importante señalar que la evaluación de las pruebas de laboratorio de la coagulación intravascular diseminada se ve complicada por tratarse de un proceso dinámico en el que los cambios de laboratorio pueden producirse rápidamente a medida que empeora la situación clínica del paciente. En cuanto a diagnósticos diferenciales del CID, tenemos que las manifestaciones clínicas y del laboratorio de diversos procesos patológicos pueden enmascarar una auténtica coagulación intravascular diseminada, siendo por tanto de interés diferenciar los siguientes cuadros clínicos. Por ejemplo, el púrpura trombótica trombocitopénico y el síndrome hemolítico urémico, el síndrome de Trousseau, el fallo hepático fulminante y el síndrome de HELP. En cuanto al tratamiento, primeramente vamos a tener que reconocer y tratar la causa, esto sería el tratamiento etiológico, y en general, si hacemos una terapia dirigida exclusivamente a corregir una alteración del laboratorio, esto va a estabilizar al paciente, pero no va a cambiar el curso de la enfermedad. ¿Ya? Entonces es importante reconocer y tratar la causa. Y en el caso de la coagulación intravascular diseminada, localizar la estrategia consiste en la evacuación, por ejemplo, del útero en una emergencia obstétrica, o los drenajes de los abscesos de la sepsis, o el debridamiento del tejido debilitado en los casos de las quemaduras o los traumatismos. También decir que en muchos de estos pacientes es necesaria las medidas de soporte, así como la reanimación cardiopulmonar para aumentar la perfusión tisular. ¿Ya? El segundo pilar serían los hemoderivados, y esto incluye la administración del concentrado de plaquetas, el plasma o factores de la coagulación cuando sean necesarios, y también ser que la terapéutica sustitutiva únicamente está indicada en pacientes con hemorragia activa o alto riesgo hemorrágico y no para corregir las alteraciones analíticas. Tenemos transfusión de plaquetas, que está indicada en hemorragias activas con un recuento de plaquetas inferior a 50.000. Los concentrados de fibrinógeno y plasma fresco, que se ven en pacientes con hemorragia activa y niveles menores de 100 miligramos por decilitro de fibrinógeno. Ahí sí estaría indicado el concentrado purificado de fibrinógeno, y generalmente no es necesaria la administración de factores de coagulación, ya que es infrecuente que sus niveles sean inferiores al 25%. No obstante, en estos casos puede ser suficiente infundir 10 ml kilo de plasma fresco congelado y en casos seleccionados emplear concentrados de factores de coagulación para controlar la hemorragia. Teniendo en cuenta que esto podría ser un arma de doble filo, ya que estos factores prohemostáticos podrían agravar la coagulopatía. Y en un último punto, los inhibidores de la coagulación, sobre la base de que la heparina reduce la generación de trombina, parece razonable la administración de la coagulación intravascular diseminada. Sin embargo, es controversial porque la evidencia clínica no apoya su empleo en las presentaciones agudas, ya que podría agravar el cuadro hemorrágico. Sin embargo, podría estar indicada en las situaciones de coagulación intravascular diseminada crónica, como en el síndrome de Trousseau o la aneurisma de aorta abdominal, para reducir la incidencia de complicaciones trombóticas. También en algunos pacientes con sepsis grave se ha observado un beneficio sobre la mortalidad, pero en estos casos se van a pautar dosis bajitas de heparina de bajo peso molecular por vía subcutánea. Pasamos al siguiente, que son las alteraciones de la síntesis de los factores dependientes de la vitamina K. La alteración de síntesis de factores dependientes de vitamina K, estos son las proteínas de coagulación dependientes de la vitamina K, incluye los factores 2, 7, 9 y 10, así como la proteína C y S, que están relacionados con la inhibición fisiológica de la coagulación.
Todas ellas presentan en la región aminoterminal un grupo de residuos de ácido carboxilutámico o residuos CLA, que son muy importantes para la activación de estos factores. En ausencia de vitamina K, se sintetizan proteínas carentes de los residuos CLA, ¿ya? Y por tanto son incapaces de participar en el proceso de la coagulación. Las causas de déficit de vitamina K pueden ser la falta de aporte, la alteración de su absorción o la interferencia en su metabolismo por acción de antagonistas. Los datos de los paraclínicos en estos procesos son la prolongación del tiempo de protrombina, del tiempo de tromboplastina parcial activado y el déficit selectivo de los 4 factores dependientes de la vitamina K. En la enfermedad hepática, cirrosis y hepatitis también condicionan múltiples alteraciones de la coagulación, ya que el hígado es uno de los principales órganos que interviene en la síntesis y degradación de proteínas. Y en presencia de daño hepático se afectan tanto la hemostasia primaria como la secundaria, con déficit de factores procoagulantes y aumento de la fibrinólisis. Y esto va a estar amplificado por el déficit de vitamina K. En estos casos es frecuente encontrar alargamiento de los tiempos de coagulación, descenso del fibrinógeno y aumento de los productos de degradación del fibrinógeno. Sin embargo, algunas alteraciones en la enfermedad hepática crónica, como el descenso de anticoagulantes circulantes, no favorecería la hemorragia, sino que la trombosis, como vemos en la tabla. Otro son los inhibidores adquiridos de la coagulación. Estos, también llamados anticoagulantes circulantes, son anticuerpos contra los factores de coagulación y pueden aparecer en pacientes con déficit congénito de factores como resultado de su aporte transfusional o en sujetos sin déficit previo. Se trata generalmente de autoanticuerpos asociados al empleo de fármacos hemostáticos o a enfermedades inmunes y no inmunes, como el lupus, el embarazo y el posparto. Los inhibidores circulantes más frecuentes son los dirigidos contra el factor 8. Son anticuerpos de tipo IgG dirigidos contra epítopos de este factor, y las manifestaciones clínicas consisten en múltiples equimosis, hematoma muscular y hemorragia gastrointestinal y urogenital, mientras que en otras ocasiones puede comenzar como un hematoma postraumático. Ya el diagnóstico del laboratorio se basa en la prolongación del TTPA, que no se corrige en mezcla con plasma normal. Y el tratamiento se basa en erradicar el inhibidor con terapia inmunosupresora, ya sea corticoides, ciclosporina o en algunos casos rituximab, y reducir el cuadro hemorrágico agudo mediante la transfusión de concentrados de factor 8 humano o de porcino. Una situación especial la constituye la hemofilia adquirida, que es un trastorno autoinmune que conduce a la deficiencia de factor 8 en pacientes con función hemostática normal, motivado por el desarrollo de un anticuerpo contra ese factor. Se presenta en pacientes de edad avanzada entre los 60 y los 80 años, siendo idiopática en el 50% de los casos y secundaria en neoplasias y enfermedades autoinmunes, gestación y fármacos. Se estima una incidencia de sangrados graves en un 80% de estos pacientes, con una tasa de mortalidad entre un 7 y un 22%. El tratamiento es complejo y debe ser instaurado de forma precoz por su elevada mortalidad. Y los objetivos de este son básicamente detener la hemorragia y erradicar el inhibidor, ya con terapia hemostática y tratamiento inmunomodulador. Se ha descrito también inhibidores contra el factor de von Willebrand, los factores 2, 10 y 11, que cursan con hemorragias leves o moderadas y se diagnostican por déficit selectivo de estos mismos factores y la no corrección con un plasma normal. Lo otro son las deficiencias complejas de la hemostasia, que estas tenemos de dos tipos, asociadas a paraproteinemias y asociadas a cirugías. Las asociadas a paraproteinemias son en general los pacientes con gamopatías monoclonales, como el melanoma múltiple o la macroglobulinemia de Waldenström, y estos pueden presentar diversas alteraciones de la hemostasia. Las inmunoglobulinas monoclonales, que pueden unirse a las plaquetas y los factores de coagulación y producir su inhibición funcional o alteración en el aclaramiento o en el clearance, lo que puede traducirse en la aparición de una diátesis hemorrágica. Ocasionalmente, estas paraproteínas pueden depositarse en el espacio extravascular, como en el caso de la amiloidosis, e interferir con la función del factor 10, causando alteraciones hemorrágicas. Y las otras son las asociadas a cirugía, en que saber que la hemorragia es la complicación mayor en la cirugía,
sobre todo en la cirugía cardíaca y en el trasplante hepático, y las alteraciones de la hemostasia en la cirugía cardíaca con circulación extracorpórea se deben en parte a la hemodilución, a la hipotermia y a la interacción de los componentes hemostáticos con la superficie extraña del circuito de oxigenación, lo que conduce a un descenso de las plaquetas, alargamiento de los tiempos de coagulación y activación de la fibrinólisis. Ya a ello se suma la administración de dosis elevadas de heparina no fraccionada para prevenir la formación de microtrombos. Por lo tanto, esto puede condicionar a complicaciones hemorrágicas que requieren sulfato de protamina para neutralizar el efecto de la heparina. Si la hemorragia persiste, se emplean además hemoderivados como el plasma, plaquetas y crioprecipitado y agentes farmacológicos antifibrinolíticos como el ácido tranexámico con finalidad de reducir los requerimientos transfusionales. En el trasplante hepático habría que distinguir tres fases: la prehepática o de disección del hígado, la anhepática, en la que el hígado es excluido de la circulación, y la reperfusión del injerto. En la primera, la preanhepática, las principales causas de sangrado se correlacionan con el defecto hemostático previo y el procedimiento quirúrgico. Y en la fase anhepática se produce un estado de hiperfibrinólisis debido a la liberación y defecto de aclaramiento que puede requerir la administración de antifibrinolíticos. Conclusiones. Entonces, las coagulopatías son un grupo de enfermedades hemorrágicas que afectan diferentes mecanismos de la coagulación. Dentro de las adquiridas, las más frecuentes es la coagulación intravascular diseminada. Las manifestaciones clínicas incluyen sangrados en diferentes localizaciones y estos varían según la gravedad de la enfermedad. El diagnóstico se establece por historia clínica y se sustenta en exámenes de laboratorio, entre los que destacan las pruebas de coagulación, el recuento de plaquetas, la cuantificación de los factores de la coagulación y la presencia de factores contra ellos. El tratamiento es muy diverso y varía dependiendo de la gravedad, el lugar de la hemorragia y la respuesta personal del paciente. Muchas gracias. Esta es la bibliografía, se las comparto.